Las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico. En el radio, en este viernes 23 de diciembre, es el Día de la Salud, ¿verdad? Es el día en el que todos nos alegramos y nos felicitamos por la salud que tenemos y por la buena suerte que tenemos, claro que sí. Bueno, pues algún remedio y desde luego algún consuelo tendríamos que tener. Hoy es San Juan de Ketty. San Juan de Ketty es un santo desde luego muy querido en Polonia. Nació en la localidad que le da nombre, Ketty, donde ganó gran prestigio como docente de filosofía en la Universidad de Cracovia. Fue precisamente por ello por lo que fue elegido preceptor de los príncipes polacos, y con lo que ganaba en el trabajo como profesor, bueno, pues él se dedicaba a ayudar a los pobres, a ayudar a los más necesitados, a darles de comer. Por eso es muy querido y siempre es relacionado por las obras de caridad que hizo. Falleció, fíjense ustedes, durante la misa de vigilia de Navidad, lo que se entendió como una señal más de su conexión con Dios y por tanto como un auténtico milagro. Así que bueno, a todos los Juanes de Ketty, felicidades, y si son miembros del Club de Libertad Digital, bueno, pues un abrazo muy fuerte y háganse notar. Si tenemos algún Juan de Ketty entre los socios del club, pues aquí le estamos esperando para que nos dé la noticia. En fin, vamos a contarles cómo se presenta el día. Hoy es una jornada complicada, sobre todo en las carreteras. Se esperan muchísimos desplazamientos, no solamente por carretera, también por aire, lógicamente, en el espacio aéreo, también por tren. Es uno de los días del año en donde más desplazamientos se producen y habrá que estar muy pendiente al tiempo, y sobre todo habrá que estar muy pendiente también a las diferentes huelgas que se desarrollan en diferentes puntos del mapa. Así que mucha precaución y sobre todo mucha información. Hoy que sepan que los chubascos van a ser generalizados prácticamente en el país, en la península. De hecho, ahora mismo el centro peninsular está bañado por ese manto de lluvia fina que ha dejado el suelo prácticamente mojado, y en algunos sitios desde luego impracticable. Así que, como les digo, mucha precaución. Esa niebla baja en las zonas montañosas también se hace notar, y en Galicia pues la lluvia es persistente. A esta hora en el centro peninsular tenemos 8 grados. Hoy no vamos a pasar de los 14. Es verdad que la sensación térmica es agradable porque al estar lloviendo, chispeando, bueno, pues lógicamente los grados aumentan. La máxima, eso sí, si quieren disfrutar del sol y de las temperaturas altas, en Canarias, allí en Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados, y la mínima en Teruel, pero ojo, que son 3 grados, que a la altura del año que nos encontramos, un 23 de diciembre y 3 grados en Teruel, pues tampoco es una mínima muy excesiva. 3 grados en Teruel. Perla es la mujer peruana a la que le tocó ayer el gordo de la lotería tras ser despedida del servicio de cafetería de la Moncloa, sí, del Palacio Presidencial. Se nos presentó ayer a los españoles, Perla, como una especie de alegoría que representa lo que nos puede pasar a España y a los ciudadanos residentes en este país, a los españoles y a los que residen también en esta gran nación sin Sánchez. A Perla le cambió la vida cuando Pedro Sánchez llegó a su vida. Nos retiraron a los trabajadores que teníamos muchos años ahí cuando entró el señor Sánchez. Lamentablemente hubo problemas. Yo soy una de las trabajadoras de la cafetería de la Moncloa. Estaba desempleada, estoy ahorita en el paro. No estaba trabajando y bueno, yo soy grande. Pero todo mejoró cuando desapareció definitivamente de su vida. Hoy me he acordado de Perla leyendo a Federico Jiménez Los Santos en las páginas del diario El Mundo. Imaginando una España sin Sánchez, Federico ve un país sin problemas, un partido socialista sin los pajes de turno, y concluye Federico que de vuelta a la democracia y a la preservación de España solo nos separa precisamente Sánchez. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, estamos en Navidad y lógicamente es gratuito imaginarse
y soñar con todas estas situaciones. Habrá que ponerse desde luego manos a la obra, pensarán muchos de ustedes. A priori, 12 meses nos separan de las elecciones generales, 5 de las autonómicas y de las municipales, y sin noticias de una moción de censura que impulsa Vox y que en una teórica situación y presentación apoyarían el Partido Popular y Ciudadanos. En teoría, Vox está todavía buscando ese candidato ideal. De momento, si nadie lo impide, Pedro Sánchez va a continuar en nuestras vidas y, desgraciadamente, su rodillo parece imparable. Ayer en el Senado se liquidó definitivamente el delito de sedición, se confirmó la rebaja del delito de malversación, una reforma hecha desde luego a medida de los golpistas, que verán cómo sus delitos desaparecen o simplemente se reducen y sus candidaturas para sus respectivas comunidades autónomas o municipios vuelven otra vez a poderse presentar. Mireia Cortés es la portavoz de la Esquerra. Con la derogación del delito de sedición conseguimos disminuir la capacidad represiva del Estado. La estrategia de confrontación democrática en la mesa de negociación hace tambalear los consensos del régimen del 78. Que les quede claro, se pongan como se pongan, votar no es delito. Vehicular el deseo de la inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña no es delito. Bueno, la Esquerra lo está diciendo desde luego bien claro. El otro día Rufián lo hacía en el Congreso de los Diputados y ayer la señora Cortés, no sin dificultad, desde luego para expresarse en español, lo hacía en el Senado. A pesar de todo, para este Gobierno esto no es suficiente. El presidente del Senado así lo expresaba también ayer en la sesión. Señorías, vamos a proceder a la votación presencial de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones, con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, apartado cuarto, cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, imposibilitando, a juicio de esta presidencia, el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España. Ander Gil, que tenía que meter desde luego la morcillita en su intervención en la Cámara Alta. En el Senado se votaban las leyes de desconexión de Sánchez, sin Sánchez y sin sus ministros, porque todos ellos estaban en la Copa de Navidad en Moncloa junto a los periodistas. Allí lo pueden leer hoy en la crónica que firma Rubén Fernández en libertadigital.com. El presidente despachaba relajado y hacía corrillos con los informadores, a los que explicaba que tanto el Partido Socialista como su socio de referencia, Podemos, trabajan ya en esa proposición de ley para presentar precisamente lo que el Tribunal Constitucional no ha querido que se presente, para impedir que el Tribunal Constitucional imponga lo que es constitucional, es decir, lo que marca la Constitución, a golpe de decreto, es decir, sin debate previo, sin informes previos y con esa mayoría que sí que conseguirá sin problemas el Gobierno en el Congreso de los Diputados, pues se prepara precisamente ese cambio en la reforma, ese cambio para el sistema de elección de los jueces. Por cierto, que vamos a tener un próximo pleno, esto será próximamente en el Consejo General del Poder Judicial, donde se van a elegir o donde se va a tratar de elegir de nuevo unos nuevos candidatos para el Constitucional. Bueno, probablemente para el próximo 9 de enero se va a presentar ese nuevo decreto en el que están trabajando, como les digo, socialistas y podemitas, y que ayer el presidente del Gobierno informaba. Sánchez rechazaba, sin embargo, ese cambio de mayorías y, como reclaman sus socios de Podemos, él dice que el PSOE no está en ello. Sin embargo, el Gobierno no ceja en su empeño de responsabilizar al PP de una crisis institucional sin precedentes, y ayer la última en sumarse a esta ola fue la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ya saben ustedes que es una mujer que de reacción larga, es decir, que le tarda bastante en reaccionar ante los hechos que suceden en nuestro país y que, bueno, pues desgraciadamente afectan directamente al departamento que ella dirige. Ayer lo hizo. Vamos a repasar con ella esas primeras reacciones que se produjeron desde el Ministerio de Justicia. Lo hacemos con Daniel Muñoz, con Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Buenos días, Rosana. La titular de Justicia se sumó a las críticas al Partido Popular por el bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Dice Pilar Llop que la situación es gravísima y que de haberse resuelto antes no se hubiese llegado a este extremo. El próximo día 27 el Pleno del Consejo vuelve a reunirse para votar. En esta ocasión el sector conservador propone a la juez María Luisa Segoviano, de corte progresista y jubilada. En el Senado, el portavoz popular Javier Maroto recordaba al Gobierno y al Grupo Socialista cuál es su principal objetivo.
Me resulta gravísimo que no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial, porque si se hubiera renovado a tiempo el Consejo General del Poder Judicial no estaríamos en esta situación. No tendríamos que haber hecho estas leyes para solucionar esa situación patológica cuyo germen es que el Partido Popular no ha renovado el Consejo General del Poder Judicial desde hace 4 años. Necesita colocar a un magistrado concreto, no diré su nombre, pero empieza por Conde y acaba por Pumpido. Necesita colocar a un magistrado concreto en el Tribunal Constitucional para asegurarse de que cuando esa consulta llegue, el Tribunal Constitucional no sea un obstáculo. Antidemocràtics de l'Estat tindran menys eines per fer la seva feina antidemocràtica. Que nunca más se utilice el Código Penal como una espada de Damocles ideológica para sobrecastigar a según quién simplemente porque no nos gusta como piensa. Bueno, están escuchando parte del vídeo navideño que ha publicado el Partido Popular y en donde se responsabiliza directamente a Pedro Sánchez de esa rebaja de las penas tanto de los golpistas como de los violadores. La verdad es que es un vídeo, bueno, pues polémico, dicen lógicamente los miembros del Ejecutivo, pero es un vídeo muy apropiado que nos indica precisamente la medida de las reformas de Sánchez. Fíjense ustedes, desde que comenzase a aplicarse la ley del solo sí es sí, 122 delincuentes sexuales ya se han beneficiado de ello y podría suceder exactamente lo mismo una vez que se ponga en marcha esa eliminación del delito de sedición y esa rebaja de penas por la malversación. En el Senado esta reforma salió adelante con 140 votos a favor, 118 en contra y 3 abstenciones. La reforma del Código Penal va a entrar en vigor en 20 días. A partir de ahora la sedición se sustituye por un delito de desórdenes públicos agravados y la pena, que era de 15 años, pasa a un máximo de 5. Lo mismo sucede con la malversación, que si no implica lucro personal tendrá una pena máxima de 4 años frente a los 12 que se imponían hasta el momento. La sesión fue bronca y los senadores echaron en cara progresivamente las reformas legislativas, los bloqueos y la politización de la justicia. Maroto, desde el Partido Popular, descubría el verdadero objetivo de la reforma del Gobierno, mientras el socialista Santiago Pérez insistía en el argumento impuesto desde Moncloa, que el Partido Popular no acepta el resultado electoral. En Vox, José Manuel Marín denuncia el golpe dado por Sánchez. Ustedes saben que eso es para lo siguiente. Eso es para que Junqueras pueda ser candidato a las elecciones y para que veintitantos no sé cuántos independentistas no tengan problemas con la justicia, para que Junqueras y esos mismos independentistas le sigan apoyando a Pedro Sánchez. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Hemos llegado hasta aquí porque el Partido Popular no acepta el resultado de las elecciones. La pregunta no es hasta dónde está dispuesto el Gobierno para mantenerse en el Gobierno, como es su obligación. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular, hasta dónde para desestabilizar el Gobierno. Señorías, es claro y notorio el golpe al Estado de Derecho cometido por Sánchez y sus socios para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en la Moncloa. Bueno, muchos consideran que ayer, mientras se celebraba el sorteo de la Lotería de Navidad, el clásico sorteo de la Lotería de Navidad, en el Congreso de los Diputados se estaba aprobando la que probablemente sea la peor ley, la más peligrosa, la más nefasta, la más grave de la legislatura de Pedro Sánchez. Yo no sé, desde luego, si es la peor ley, la más nefasta o la más grave, pero que es una de las más horrorosas que se han aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, sí que lo es. Es la ley trans, la ley que a partir de ahora, bueno, pues da autonomía, digamos, a los menores para que autodeterminen su propio género, que vacía de contenido palabras como mujer, hombre, varón, hembra, y que pone en una situación crítica a miles de familias en nuestro país. Recientemente, y son muchos los expertos y las familias que han opinado al respecto, denuncian una corriente parecida a lo que sucedió con el cambio climático en Europa, que ha introducido en España una nueva legislación que ya está siendo revocada en los países en los que se introdujo hace ya varios años. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, de Finlandia, de Australia, de Canadá. Lo curioso, lo más llamativo de todo esto es que los afectados, las familias afectadas,
además los expertos, y me estoy refiriendo a todo un arco de expertos extraordinarios, desde médicos, psiquiatras, pedagogos, catedráticos, las propias personas que lo han sufrido en su propia piel, los propios representantes de la agrupación Amanda, no han sido escuchados en ese proceso de tramitación parlamentaria de la elaboración de la ley. Es la ley trans la que ayer salió adelante y sin, pues sorpresas, digamos, llamativas. Sí, dirán ustedes, hoy el voto de Carmen Calvo. Bueno, Carmen Calvo votó en conciencia, pero ahí se quedó. El voto no vale absolutamente para nada. Se ha aprobado con una mayoría de 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones, una de ellas la de la diputada Sara Jiménez de Ciudadanos. El texto se aprueba sin mover ni una sola coma de las exigencias de Podemos después de que el PSOE retirara finalmente las enmiendas que habían generado un gran debate, no solo entre ambas formaciones, también en el seno de los socialistas. Una de esas voces críticas ha sido la de Carmen Calvo, que ayer volvió a manifestar su rechazo a una norma en la que dice encontrar graves deficiencias. Sobre todo en las consecuencias que podría tener para las mujeres la laxitud en el concepto de autodeterminación de género, especialmente en lo que atañe a los menores, que a partir de ahora podrán rectificar su nombre y su sexo en el registro civil a partir de los 14 años, sin permiso de sus padres y sin, como piden los expertos, ningún tipo de informe psicológico. Escuchamos a Carmen Calvo y a Irene Montero, que ayer celebraba su triunfo dentro del Ejecutivo. Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el no de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil, la opción más compleja, que es la que hay que hacer, lo cierto. Yo asumo las consecuencias de mi acto siempre. Bueno, esta Cámara reconoce hoy la deuda que el Estado tiene con las personas trans, también con las personas LGTBI, y damos un paso muy importante para reconocer, pues el derecho a la libre determinación de la identidad de género, también los derechos de las lesbianas, de bisexuales, gays, trans, asex, de la gente que más lo necesita, y estoy muy orgullosa, y creo que esta Cámara, pues hoy dice que los derechos trans son derechos humanos y da un paso muy importante para ampliar las oportunidades de felicidad. Repito que no se ha escuchado a las personas que están afectadas precisamente, esa agrupación Amanda, ya compuesta por más de 800 familias que están en esta situación, ni tampoco a los expertos. Desde luego el transgenerismo está en todos los lugares que se puedan ustedes imaginar, en el trabajo, en la escuela, en las universidades, en las guarderías. El transgenerismo no es feminismo, esto es un auténtico bulo, una auténtica fake news, pero que se ha introducido con muchísima potencia en todos los sitios, como les digo, y en España, en nuestro país, se están produciendo auténticas aberraciones. Hay unas leyes trans autonómicas que no han sido derogadas. Quizás sea el momento de que estos gobiernos, muchos de ellos del Partido Popular, se pregunten por qué no lo han hecho cuando han podido, y se están produciendo auténticas aberraciones en menores. Por ejemplo, en España hay casos ya de dobles mastectomías en menores de 15 años certificados por el propio Colegio de Médicos de Madrid. Esto es un dato que se ha dado recientemente, y en España se están introduciendo y se están experimentando con niños y niñas, especialmente muy pequeños, con medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer de próstata, para inhibirles. Esto se está realizando en nuestro país, no en otros, como les digo, como en el Reino Unido, donde precisamente estas leyes se están derogando y se está llevando por la vía penal a los responsables de estas clínicas donde se han hecho este tipo de tratamientos. Y nos llevan 10 años de ventaja, así que imagínense ustedes lo que puede pasar en España dentro de unos cuantos años. Por cierto, esta es una de las leyes que Alberto Núñez Feijóo se comprometió a derogar aquí en la entrevista que le hizo Federico Jiménez de los Santos hace tan solo unos días, y nosotros a partir de las 9:20 aproximadamente de la mañana vamos a tener ocasión de charlar con Carmen Navarro Lacova. Ella es la vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular y una de las responsables precisamente de que en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados se pudiese escuchar recientemente a todas aquellas personas que debieron pasar en su día por la Comisión de Igualdad y no lo hicieron, en un marco desde luego incomparable ante los constituyentes, en una sala desde luego extraordinaria, pero que desgraciadamente no sirvió para nada en ese trámite, digamos, parlamentario de elaboración de la ley. Vamos a ver qué es lo que sucede con el Partido Ciudadanos. Tenemos novedades porque ya parece que tenemos esos dos bloques perfectamente establecidos, con una división clara entre sus representantes y con un nuevo nombre que en su día apareció y que ya directamente se confirma como una de
de las personas que va a arropar en este caso a la candidatura también de Arrimadas. Sí, se han filtrado esos nombres, entre ellos están Begoña Villacís, Guillermo Díaz, Adrián Vázquez, Nacho Martín Blanco o Patricia Guasp, actual portavoz en el Parlamento de Baleares, que suena como futura candidata de Ciudadanos para enfrentarse a Edmundo Val. Y en esa bicefalia que pretende poner en marcha la formación, el eurodiputado Adrián Vázquez asumiría las riendas del partido. Bueno, pues veremos a ver en qué queda, pero desde luego muy interesante se va a presentar esta batalla de Ciudadanos, no por la trascendencia que pueda tener, porque desgraciadamente Ciudadanos desaparece absolutamente de todas las encuestas. Esa es la tendencia que están marcando todas ellas. Y bueno, pues esperemos a ver cuál es el resultado, desde luego, de este proceso. Y bueno, pues mucho nos tememos que es el principio del fin, de la formación, que lo pudo ser todo y que pudo cambiar todo en Cataluña. Es una pena, desde luego. Ayer también quedaron aprobadas otras leyes, como la ley de universidades y, ojo, la ley de bienestar animal, con alguna novedad interesante. Sí, la universidad va a quedar ahora plegada a Esquerra y a PNV, con esa promoción de las lenguas cooficiales y permitiendo a los claustros adoptar posicionamientos ideológicos, como ya ocurrió en Cataluña con el referéndum ilegal. Además, cada comunidad va a asumir las competencias en la gestión de becas. La norma queda aprobada junto a la de bienestar animal, en la que Podemos no ha conseguido el éxito que esperaba. Finalmente, la norma va a excluir a los perros de caza, a la cetrería y a los delfines, algo que ha conseguido sacar adelante con el apoyo de Partido Popular y Vox. Esta ley llegará al Pleno en enero y Podemos no aclara si la dejará caer. La secretaria de organización, Lilith Bestringe, evitaba anoche dar una respuesta a pesar de la insistencia de los periodistas. La escuchamos junto a la valoración que hacía Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza. Nos parece que es preocupante porque otra vez el Partido Socialista se coloca al lado de los maltratadores, apoyándose en el Partido Popular y en Vox. Y nos cuesta creer que este sea el sentir mayoritario de todos los miembros del Partido Socialista. Nos cuesta creer que todos estén de acuerdo con la decisión que se ha tomado hoy. Tanto hay posibilidades de mejorar todavía el texto. Para nosotros un avance sustancial del reconocimiento de que los perros que se dedican a actividades específicas no son mascotas, y seguiremos trabajando pues por el beneficio de la actividad cinegética y, por supuesto, en pro de la defensa de nuestro mundo rural. Bueno, y todavía nos quedan unos cuantos días para que finalice el año y ya ven ustedes el ritmo de aprobación de leyes que lleva el gobierno de Sánchez, así que bueno, se las iremos contando de forma puntual y desde luego no nos dejaremos llevar por embrujos ni por cantos de sirenas ni tampoco por números de los gordos de la lotería, de segundos o de terceros premios. Bueno, lo que es un premio para muchas personas mayores que tienen un piso en propiedad y que pueden necesitar liquidez es Optima Mayores, la propuesta, sí, ¿verdad? La hipoteca inversa, Rosana, ese producto diseñado para mayores de 65 años que les va a permitir vivir su jubilación soñada sin vender su casa. Ya son miles de personas las que, gracias a la hipoteca inversa de Optima Mayores, han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Solicita tu estudio personalizado, gratuito y sin compromiso e infórmate gratis en el 900 800 864 o visita optimamayores.com. Vamos a hacer una pausa, son las 7:22 de la mañana, las 6:22 en Canarias. Enseguida les contamos cómo está el tráfico. Es la mañana. Es radio. A las 7:32 de la mañana, a las 6:32 en las Islas Canarias, les vamos a resumir enseguida con Silvia Ribeiro y Sergio Heras las noticias que son necesarias para que ustedes estén informados en un día como hoy, en este 23 de diciembre. Pero antes, déjennos, Sergio, que les adelantemos alguna novedad de Iberdrola, que estamos de Navidades y también tienen novedades. Y claro, aprovechando el tiempo que hace, pues decir que el sol ahora mismo está al alcance de todos con Smart Solar de Iberdrola, que es posible ahora mismo. Y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz también es posible. Tengas la casa que tengas, vivas en un chalet, en un adosado o en un piso, y además sin inversión inicial. Para informarse hay que entrar en iberdrola.es o llamar gratis al 924 24 24, 924 24 24. A Tezanos le tocó también la lotería de Navidad. No sé qué tiene este hombre que a todos nos embriaga, y la verdad es que ayer presentó diferentes CIS en diferentes comunidades autónomas y he de decir que a cada cual más sorprendente, porque uno no para de sorprenderse con los resultados que se pueden dar, por ejemplo, en Extremadura, ese vuelco electoral extraordinario, pero al mismo tiempo ese vuelco electoral, yo diría que, no sé, insólito, histórico del siglo en la Comunidad Autónoma de Madrid, en donde, por cierto,
cierto, coincidiría un gobierno socialista casi 30 años después con el mejor resultado de Isabel Díaz Ayuso. En fin, Silvia, cuéntanos. Sí, el PSOE de Guillermo Fernández Vara podría perder el gobierno de Extremadura, según el CIS de Tezanos. El PP podría incluso lograr mayoría absoluta. Sin embargo, las horquillas del barómetro son tan amplias que no resultan fiables. En Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje podría también retener la Junta en solitario o de la mano de Podemos, pero tampoco se descarta, en base al sondeo, que la derecha de PP y Vox le arrebaten el Ejecutivo. Una opción más que factible en la Comunidad Valenciana. Allí, Ximo Puig se le complica el futuro tras la fuerte caída de Compromís por el caso Oltra. Bueno, casi todos hacemos sondeos, ¿no? Hacemos una horquilla amplia de posibilidades. Oye, si sale bien y si no, pues también, porque al fin y al cabo nosotros lo hemos establecido dentro de nuestra horquilla. Bueno, y aquí hay que embaulársela, ¿no? Es el CIS, es Tezanos, hay que darlo. Bueno, la situación en Valencia, nos decía Silvia hace unos instantes, que se está complicando por muchísimas cuestiones, pero hay ya varios casos de corrupción acumulados y el último de ellos, la trama Azud, afecta directamente al gobierno de Ximo Puig y al mismo tiempo podría directamente pues torpedear las relaciones con sus socios de gobierno. Ayer el caso llegaba al pleno en el propio gobierno valenciano y ya sería la gota que colma el vaso de la paciencia de los mismos. Es tan complicada la situación para Puig que ayer mismo, por ejemplo, se presentaba ya la candidatura oficial del que va a ser el próximo candidato de Vox en la Comunidad Autónoma de Madrid, que por cierto podría tener, en la Comunidad de Valencia, perdón, que podría tener la llave de la gobernabilidad para los populares. En cualquier caso, fíjense ustedes las últimas novedades en este caso de corrupción que afecta a los socialistas. La investigación de la trama corrupta Azud revela que el PSOE valenciano llegó a utilizar el correo electrónico de una de sus diputadas en el Congreso para hacer amaños. En las Cortes Regionales, los socialistas, junto a sus socios de Compromís y Podemos, han votado en contra de la activación de la comisión aprobada hace meses, alegando que no es el momento. En la tribuna, los populares mostraron imágenes del presidente valenciano Ximo Puig con el extesorero del PSOE y cabecilla de la trama, José Cataluña. Escuchamos al socialista José Muñoz junto al portavoz del PP, Miguel Barrachina. Hay un acuerdo, ¿no?, de todos los grupos de la Cámara que decían que hasta que no se produzca el levantamiento del secreto en todas las piezas no se pondría en marcha. Entiendo que aquí lo que queremos saber es qué ha pasado, no que haya grupos y partidos políticos que intenten utilizar esto a conveniencia propia, ¿no? Que nosotros no vamos a poner problema en tanto en cuanto se levante las piezas secretas, porque son varias. Ana Barceló ha intervenido diciendo que ellos creen que no, se debe constituir la comisión de investigación porque el levantamiento del secreto del sumario no ha sido total. La Real Academia Española de la Lengua dice que el levantamiento del sumario es total o parcial, no a conveniencia de la parte investigada. Por tanto, le pedimos al Partido Socialista de Ximo Puig dos cosas: que dé explicaciones, que cuente la verdad y que pide perdón. El caso más llamativo del barómetro regional de Tezanos es el de la Comunidad de Madrid. Según el CIS, Isabel Díaz Ayuso arrasaría en las urnas si se celebrasen hoy las elecciones, rozando la mayoría absoluta. Pero al mismo tiempo también apunta la posibilidad de que la izquierda le arrebate el gobierno de la Puerta del Sol con una coalición entre el PSOE de Juan Lobato, Más Madrid y Podemos. La presidenta regional no le da ninguna credibilidad al estudio. No entiendo cómo puede ser que siga este organismo realizando preguntas interesantes para los ciudadanos en su conjunto, pero que después se desliza con preguntas electorales al servicio del Partido Socialista y del Gobierno, que ocupa todas las instituciones del Estado y que las maneja a su antojo. Por tanto, ningún interés tengo en lo que pueda pronunciar el CIS. Bueno, pues luego hay otra referencia interesante porque podemos hacer, y nos viene muy bien hacer alusión a la entrevista que le hizo el otro día Federico al alcalde de Madrid, al señor Almeida, una entrevista, por cierto, que tuvo muchísima repercusión y en donde se habló precisamente de Madrid Central, de esa moratoria que va a establecer el Ayuntamiento de la capital. Bueno, ayer el Tribunal Europeo de Estrasburgo, de Luxemburgo, penó directamente a España, en concreto a Madrid y a Barcelona, por esa alta contaminación y por no respetar los límites establecidos. Ahora, eso le vino al alcalde de maravilla porque, lógicamente, echó por tierra toda la gestión de Carmena y de los carmenitas al respecto y dijo que a partir de su llegada, lógicamente, todo esto ha cambiado. Así que, bueno, el alcalde, desde luego, hay que decir que está de enhorabuena. Ya no solamente Rocío Monasterio le hace la campaña, sino que es capaz de venir aquí y pedir disculpas por los errores cometidos en el pasado y, al mismo tiempo, bueno,
bueno, pues crearse un nuevo hombre o una nueva personalidad de cara a esas elecciones que tienen en el mes de mayo, muy complicadas para el alcalde de Madrid, complicadas en el ayuntamiento, porque, bueno, según los diferentes resultados en las diferentes encuestas, bueno, pues podrían pasar varias cosas y varias situaciones y circunstancias. Veremos a ver, todavía quedan 5 meses por delante, pero de momento esta sentencia de ayer la aprovechó el alcalde de Madrid para su propio beneficio. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo condena a España por falta de control en la calidad del aire en Madrid y Barcelona, aunque por el momento no impondrá ninguna multa. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, sostiene que la decisión judicial penaliza a la administración de Carmena y no a la suya, y presume de que desde su llegada al Palacio de Cibeles se han reducido los niveles de contaminación. La sentencia es una censura durísima a las políticas del equipo de gobierno anterior, donde se dice expresamente que no solo incrementaron el incumplimiento que se había producido respecto a años anteriores, sino que además las medidas que adoptaron eran claramente insuficientes. Los médicos de atención primaria y pediátrica de Madrid han paralizado la huelga temporalmente hasta el próximo 11 de enero, momento en el que de nuevo volverán a reunirse con la comunidad. El paro se suspende tan solo un día después de que se cumpliese un mes del inicio. Desde el sindicato AMIT señalan que la intención es que la Consejería de Sanidad madrileña pueda analizar las propuestas y tratar de acercar posturas en la reunión de 2023. Escuchamos a la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández. Esto no es un principio de acuerdo. Se llama, cualquier cosa que haga la consejería se llama acuerdo, pero eso no es un principio de acuerdo. Lo que hay es un acuerdo sobre una suspensión temporal de la huelga indefinida hasta el día 11 de enero, nada más. En esa reunión se verá si realmente se han acercado las posturas lo suficiente como para suspender la huelga o si se continuará con la huelga indefinida el jueves día 12 de enero. 5.490 ¡4 millones de euros! 5.490 ¡4 millones de euros! Yo es que escucho el gordo de la lotería y me acuerdo de Perlita, de esta maravillosa mujer peruana, Perla, que le cambió la vida el día que desapareció Sánchez de la suya. Y le tocó el gordo de la lotería. ¿Quién se lo iba a decir a Perla que después de ser despedida por Sánchez en la Moncloa le iba a tocar el gordo de la lotería? En fin, bueno, luego los premios, como siempre, muy repartidos, ¿no?, por toda España. 490 fue el número agraciado en el sorteo de Navidad con el gordo y se hizo esperar hasta 2 horas. Eso sí, ha estado muy repartido por toda España, aunque principalmente se ha vendido en La Coruña, Asturias, Almería y Madrid. El segundo, el número 4047, se ha vendido de forma íntegra en Vizcaya y Gerona. Por su parte, el 45.250, el tercer premio, se ha distribuido de forma íntegra en la plantilla de la empresa madrileña de Traxate. Bueno, aquí no ha tocado, que yo sepa, ¿no? No nos ha tocado nada. En fin, bueno, pues nada, pero tenemos salud y estamos contentos y somos felices y estamos encantados y mucho amor, claro que sí. En fin, es el consuelo que nos queda a la mayoría. Vamos a hacer una pausa. Enseguida repasamos con Luis Fernando Quintero y con CaixaBank la prensa económica del día. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Permiso de Hacienda, porque hay que recordar que los premios, el primer premiado es Hacienda, de la Lotería de Navidad. Se lleva de cada décimo premiado. Esto es de Montoro, ¿no? Sí, fue Montoro quien lo implementó, sí. La racia, como dice Federico, de Hacienda, la más importante llega desde Montoro, pero Montero no le ha ido a la zaga, ¿eh? Montero y ha aprovechado y sigue. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, este tema que lleváis, el libre mercado, que me tiene totalmente, porque, claro, es que Sánchez emula a Lenin con la agricultura, quiere forzar una sustitución de cultivo para plantar especies anti-CO2. Bueno, cuéntanos, ¿qué especies son estas? Sánchez está, desde luego, decidido a llevar la planificación, a limitar la libertad hasta en los cultivos. O sea, tú tienes una finca y ya no vas a poder plantar o cultivar lo que quieras o lo que a tu terreno, a tu parcela mejor le venga por las características de la composición de la tierra. Pero bueno, aquí lo tenemos. El Partido Socialista lo que quiere o lo que está haciendo es plantear que los agricultores tengan el deber de capturar CO2 de la atmósfera. Esto parte de
una idea peregrina, hay que decir, de buena parte del ecologismo que compone Podemos y que considera que lo que hay que hacer para evitar el calentamiento global y luchar contra el aumento de la temperatura y el cambio climático es eliminar CO2 de la atmósfera. De hecho, hay algunas soluciones que se ha planteado por parte de algún grupo de estos ecologistas de crear grandes máquinas que chupen literalmente el CO2 de la atmósfera. Hay que decir que si haces esto, te cargas la vida en el planeta, porque el carbono no funcionaría, los árboles se morirían y la vida en la Tierra desaparecería. Bueno, pues con esta idea peregrina, que es la que subyace dentro de esta proposición, que lo que hace es decirle a los agricultores: no podéis plantar lo que queráis, sino plantar especies que sean intensivas en la extracción de CO2 de la atmósfera. Un sinsentido absoluto y que recoge hoy Carlos Cuesta en esta crónica que no nos podemos perder. Que no tiene ningún aval científico, que simplemente es la imposición de un pensamiento totalitario, como tú bien acabas de explicar, como está haciendo este gobierno con absolutamente todo, ¿no? Bueno, hoy os preguntáis, ¿no? El gobierno de la gente, claro, el gobierno de la gente que no escucha a la gente. Sí, que no escucha a la gente y que lo que está haciendo es que la gente cada vez tenga menos recursos y se encuentre en una situación mucho más precaria. Para que tenga que depender del Ejecutivo, para que tenga que depender de la solidaridad o beneficencia del Ejecutivo, pues ahí cada cual piense lo que quiera, pero lo que sí que es cierto es que con Pedro Sánchez ha aumentado la precariedad, la exclusión y la pobreza. Diego Sánchez de la Cruz nos trae un informe, hay que leerlo, en el que se estudian estas variables y vemos cómo han aumentado en todos los términos estos extremos: precariedad, exclusión y pobreza en España. Esto, cuando llegaron al poder y metieron a los comunistas en el poder, hubo alguno que dijo: mucho cuidado con lo que se puede hacer, y hubo voces que decían: no, pues si da igual, si esto, pues que gobiernen unos u otros, nos puede ir un poquito mejor, un poquito peor. Ojo a las variables y ojo a las decisiones que se han tomado, que en muchos casos es la par gasto estructural al sistema, y esto va a ser muy difícil de revertir y ya estamos viendo las consecuencias. Cada vez hay menos activos para soportar a cada vez más pasivos en España. Vamos camino en 2050 de casi igualar 1 a 1, cada activo soportará un pasivo y esa situación va a ser irreversible. Bueno, y totalmente insostenible. Bueno, luego nos abres la bolsa, nos comentas cómo abre la bolsa a partir de las 9. A ver cómo va terminando y nos el año. Adelantas, porque este fin de semana tenéis programa. Desde luego que sí. Bueno, y nos adelantas el contenido entonces de tu programa. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy interesante además el de este. Bueno, pues luego nos lo cuentas. Vamos a hacer una pausa, se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a partir de las 8 les recuerdo que vamos a poder tener en nuestra tertulia a Paco Marunda y Eduardo Inda. Antes, por supuesto, la República de los Tontos con Santiago González, y comenzaría ya nuestra tertulia. Hoy vamos a entrevistar a Carmen Navarro Lacova. Ella es la responsable de políticas sociales del Partido Popular, y con ella vamos a hablar de la ley trans, de la ley del solo sí es sí. Bueno, como nos decía antes Luis Fernando, es la manera, el canal que han utilizado para imponer ese pensamiento totalitario. Enseguida, en unos instantes.